Por esas dos participaciones que tuvieron los niños y la que tuvieron nuestras hermanas. Verdaderamente algo precioso, ¿verdad? Un bonito tiempo para... Las palabras se ven bonitas, pero más se ven bonitos cuando se ve esa emoción, ese gozo, ese júbilo, esa entrega. Es muy bonito. Gracias a Dios por eso. Pues hoy estamos recordando, celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha sido el tema de este día. Confesamos que nuestro Señor Jesucristo, un viernes por la tarde, daba su vida en una cruz y al tercer día, o sea, viernes, sábado, domingo, muy temprano, Él había dejado esa tumba vacía, había resucitado corporalmente y más adelante se empezó a mostrar a las mujeres, a los discípulos y todos pues fueron reconociendo que Cristo había resucitado. Eso es una verdad fundamental de nuestra fe, la fe cristiana. Y bueno, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes cómo esta verdad que confesamos, un Cristo resucitado y vivo, tiene un impacto fuerte sobre nosotros. Y por eso quiero hablarles hoy de un encuentro con Cristo. Y para eso, por favor, acompáñenme en el libro de Hechos, capítulo 9. El libro de Hechos, capítulo 9, lleva como título, seguramente ahí en sus Biblias lo puede ver, Conversión de Saulo. Me gustaría leer los versículos 1 al 22, aunque realmente vamos a centrar nuestra atención en los versículos 1 al 8. Entonces, Hechos capítulo 9, versículos 1 al 22. Cuando lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie y mientras leo la palabra de Dios, por favor, sígame con su vista. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más pedimos su ayuda, Señor, para que podamos entender su palabra y para que en este día Cristo sea revelado en nuestros corazones y Cristo hable también a nuestros corazones. Reconocemos y como iglesia confesamos que nuestro Señor Jesucristo no quedó en la tumba, mas resucitó. Y debido a ello es que Él sigue transformando vidas como la de Saulo. Señor, pido para que más de uno puedan tener un encuentro con el Cristo resucitado y pueda darse cuenta de que usted, Señor, sigue transformando, sigue haciendo cosas maravillosas. Ayúdeme, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Permítame darle un poquito de contexto del libro de Hechos. El libro de Hechos es el segundo tomo del registro hecho por el médico Lucas. El primer tomo es el Evangelio de Lucas y en ese primer tomo Lucas presenta lo que antiguamente podría llamarse una biografía acerca de Jesús. Tenemos ahí en esta biografía su nacimiento, su vida, su obra, su muerte y finalmente su resurrección. El Evangelio de Lucas abarca aproximadamente poquito más de 30 años y en el segundo tomo, que es el libro de Hechos, también se abarca aproximadamente unos 30 años, los 30 años siguientes después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los eventos que abarca el libro de Hechos son desde el momento en que nuestro Señor asciende, se menciona en el capítulo 1, hasta el capítulo 28, donde encontramos al apóstol Pablo predicando libremente allí en Roma. Fueron 30 años y dentro de esos 30 años, ahora vamos a decir, los personajes predominantes en el libro de Hechos es primeramente Pedro y luego aparece Pablo. Y esos dos nombres son los que más aparecen en el libro de Hechos, nombre de seres humanos. Y aquí hay que aclarar una cosa, que aun cuando aparecen muchas veces los nombres de estos dos personajes, Pedro y Pablo, que no son los picapiedra, hay algo que aclarar aquí muy importante y es que el libro de Hechos no es como si fuera una historia aparte de la primera acerca de Jesús. En realidad el libro de Hechos es la continuación de la obra que Cristo comenzó a hacer. Y Lucas quiere dejarlo muy en claro. La historia de Hechos no se trata de los grandes hombres Pedro y Pablo, se trata de Cristo que sigue trabajando a lo largo de la historia a pesar de que físicamente no está presente con su pueblo. Y esto lo sabemos porque en Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas mismo dice: en el primer relato que escribí, Teófilo, el primer relato es el Evangelio, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y allí la palabra clave es comenzó. Comenzó. Cuando no dice y terminó, dice
comenzó. Así que el libro de Hechos es una continuación de lo que Cristo hizo y enseña y enseñó y sigue y continúa haciendo y enseñando. Pero esta vez a través de sus apóstoles, a través de sus emisarios y por medio del Espíritu Santo que les dio y los capacitó para esa tarea. Lo sabemos también porque en Hechos 1:8 el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Cristo continúa haciendo esta obra a través del Espíritu Santo en sus discípulos para continuar haciendo las obras y llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Y directa o indirectamente el libro de Hechos nos relata esa propagación del Evangelio por todo el mundo antiguo conocido, todo lo que era la zona alrededor del mar Mediterráneo. En Hechos 2 se relata cómo esa obra del Espíritu Santo de morar permanentemente en los creyentes viene, los habilita y de ahí en adelante el cristianismo empieza a extenderse y extenderse por todos lados. Y aquí es apropiado decir que sí, efectivamente a Pedro se le dieron las llaves del reino, porque Pedro fue abriendo la puerta a los samaritanos, fue abriendo la puerta a los gentiles, a todos, para que todos pudieran escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, en ese sentido, Pedro sí llevaba las llaves, porque él iba como abriendo el terreno para que pudieran escuchar el mensaje de salvación. Y bueno, el libro tiene diferentes maneras en que se puede bosquejar. Lo que es esencial es no perder de vista que el protagonista de este libro es Dios. Es el Padre obrando, es el Hijo obrando, es el Espíritu Santo obrando en todo esto a través de hombres imperfectos en circunstancias adversas. Y para propósitos de claridad en mi enseñanza, hermanos, voy a dividir nada más el libro de Hechos en dos partes. Primero, las obras que Pedro llevó a cabo en los capítulos 1 al capítulo 12, podemos encontrar estas obras de Pedro. Y en el capítulo 13 podemos encontrar de ahí hasta el capítulo 28 las obras que Dios llevó a cabo a través del apóstol Pablo. Y capítulo 13 comienza relatando a Pablo diciendo que ellos estaban orando y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he encomendado. Pero, bueno, ahí ya tenemos a un Pablo siendo enviado por la iglesia, pero ¿en qué momento llegó a ser cristiano? ¿En qué momento llegó? ¿Quién era este hombre? Bueno, para saber nosotros de este hombre, tenemos que leer Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 9. De acuerdo al capítulo 9, Pablo antes fue llamado Saulo y tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Después de eso, él no volvió a ser la misma persona. Y quiero que miremos juntos ese momento de conversión, esa experiencia del apóstol Pablo que terminó llevándolo a ser el hombre que llevó el Evangelio a todas partes del mundo en aquel tiempo conocido. Y para exponer eso quiero señalar tres cosas de nuestro texto, muy sencillas. Mis 3 puntos son: antes del encuentro con Cristo, durante el encuentro con Cristo y después del encuentro con Cristo. ¿Qué sucedió con este hombre en estas 3 etapas? Bueno, vamos a verlas en un momento. Pero lo que quiero resaltar, lo que quiero enfatizar es que Cristo interviene en la vida de las personas para que se unan a su obra. Veamos entonces antes del encuentro con Cristo. Dice ahí versículos 1 y 2, y voy a estar con la Biblia de las Américas, que también va a estar proyectándose. Versículo 1 y 2 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mire usted la palabra en el versículo 1, hermanos: respirando. Algunos comentaristas expertos en los lenguajes bíblicos
Han encontrado que esta palabra respirando es la palabra que se utiliza en otros escritos para referirse al jadeo o bufido de un animal salvaje, como de un jabalí, que está con ese enojo, con esa ira, con esa violencia. Y es una palabra adecuada para un hombre cuyo fanatismo lo llevó a consentir la muerte de una persona tan noble en la iglesia del primer mártir como lo fue Esteban. Porque nos dice que cuando Esteban había sido apedreado, allí estaba un joven llamado Saulo que consentía con su muerte. Esteban no había sido un criminal. Esteban no era un hombre indigno. Al contrario, nos dice la Escritura que veían su rostro y parecía un ángel de Dios. Tal pureza, tal santidad, tal entrega a Cristo, tal transparencia de su corazón. Los hombres lo veían y pensaban, este es un ángel de Dios, un hombre sabio. Pero ahí estaba Saulo consintiendo en que fuese apedreado Esteban. Y por eso es apropiado que se diga que este hombre estaba respirando como un animal salvaje. Hay psicólogos que creen que el fanatismo se encuentra en individuos que buscan compensar sus dudas secretas. Eso lo leí de Carl Jung. Desconozco el estudio detrás de esa expresión o de ese comentario, pero sí podemos reconocer en 1 Timoteo 1:13 que Pablo dice que hizo todas estas cosas en ignorancia. O sea, había una ignorancia en él que lo llevó a ser un fanático. Y si ustedes han tenido la oportunidad de hablar y con un fanático, hay muchos puntos ciegos en sus vidas que no quieren ver, cosas que no quieren notar. Y Pablo dice, todo esto yo lo hice por ignorancia. La información que tenemos de Pablo previo a su conversión es que era de Tarso, una ciudad importante en aquel entonces. Recibió educación de la mejor que había, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los principales rabinos de Jerusalén. Era un hombre muy culto, tenía conocimiento del arameo, del hebreo, del griego y posteriormente adquirió conocimiento del latín. Entonces, Saulo era un hombre culto que también conocía las ciudades, conocía las carreteras, los caminos, un hombre verdaderamente muy conocedor. Era un ciudadano romano, una característica que muy pocos tenía y que le daba privilegios especiales. También era un hombre que tenía motivos de orgullo para, no tener ningún rival. Él aventajaba a la mayor parte de sus contemporáneos, nos dice. Si alguien se cree judío, escribió Pablo, ¿no? Si alguien se cree hebreo, yo soy más. Pablo tenía motivos para enorgullecerse. Y a él le parecía que era su deber perseguir a los judíos que se habían adherido al crucificado, al Cristo crucificado. Pero eso iba a cambiar un día, ¿no? Un día de camino a Damasco. Y aquí tenemos el segundo punto, hermanos, durante el encuentro con Cristo. ¿Qué sucedió ese día? Hechos 9, 3 y 4 nos dice, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay un énfasis ahí en él, hablando, preparándolo para escuchar, Saulo. Y si no queda claro, Saulo. Y luego viene la pregunta, que debió ser como un rayo, ¿no? Sobre su corazón, calcinando. ¿Por qué me persigues? Cuando yo estaba adolescente, recuerdo que hice unos comentarios imprudentes de un muchacho que era muy problemático. Y dije unos comentarios que no eran apropiados acerca de él. A la semana supe que me andaba buscando y que estaba preguntando por mí. Tuve mucho miedo, tuve mucho temor.
¿Puede usted imaginar a Saulo con este resplandor y diciendo: Saulo, Saulo? Y luego vienen estas palabras fuertes: ¿por qué me persigues? El temor que debía invadir su corazón. No puedo imaginar qué pensó Saulo en ese momento, pero sabía que estaba frente a una acusación bastante grave. Y a esto se le añaden otras palabras que dijo el Señor, pero que no están aquí. Y bueno, sí se agregaron a Reina Valera, pero no están específicamente aquí. Están en otro relato que Pablo hace acerca de su conversión. En Hechos 26:14 dice: y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego estas palabras: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las coces son las patadas que da un animal, por ejemplo, un buey, cuando un agricultor lo está usando para arar la tierra y está molesto y empieza a dar patadas porque no quiere trabajar. Es las patadas que da cuando está molesto el animal fuerte y salvaje o que está queriendo domesticarse. Son esas cosas. Entonces, el agricultor normalmente traería un palo con un pico y estaría tratando de someterlo, así como: cálmate, cálmate. Y el animal, pues si seguía dando patadas, pues iba a seguir recibiendo aguijonazos, hasta que entendiera: esto no me sirve de nada. Por cada patada que doy me dan otro aguijonazo. Y en ese momento pues el animal tenía que detenerse. Pues aquí el Señor le está diciendo: Saulo, te es duro, te es difícil, te es pesado seguir dando coces contra el aguijón. No seas testarudo, no tengas esta obstinada rebeldía. Saulo, no te sirve de nada, te estás dando de golpes de cabeza en la pared. No sigas así. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto pone en evidencia, hermanos, que el Señor ya había estado tratando con Saulo, no desde el camino a Damasco, desde antes. Algunos creen que Saulo bien pudo haber conocido al Señor Jesucristo, porque los judíos tenían la obligación de subir a Jerusalén 3 veces al año. Y el Señor Jesús subía las 3 veces al año y enseñaba públicamente en el templo de Jerusalén. Así que Saulo también tuvo que haber subido y es muy probable que lo haya conocido. Así que allá estaba el joven rabino sin experiencia, sin conocimiento, sin escuela, enseñando, y la gente se admiraba. Y acá estaba Saulo, el rabín, el que se estaba preparando para ser un rabí, preparado, instruido, culto, ciudadano romano, viendo ahí al Señor. Es probable. Y es probable que las enseñanzas de Cristo hayan estado allí golpeando en la mente de Saulo. Puede ser que esos eran los aguijones. O puede ser también que cuando vio la muerte de Esteban y al participar dentro de ese asesinato, su conciencia le estaba mordiendo, diciendo: Saulo, ese hombre era inocente, tú participaste en eso. Y la conciencia le mordía y sabía que estaba mal. Solo eso puede explicar ese fanatismo tan radical, ¿no? Este hombre persiguiendo a los demás, haciendo mucho más allá de lo que la religión le exigía, pidiendo cartas para ir hasta otros lugares y atraer a las personas para que los metieran a la cárcel. ¿Qué necesidad había de eso? Sino toda la inseguridad y el dolor que podía tener en su corazón. El Señor le estaba diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y muchas personas que han llegado a los pies de Cristo, hermanos, ¿no han llegado acaso de la misma manera? Después de dar tantos coces contra el aguijón, ha sido duro. Y apreciable amigo, amiga, que aún no se ha convertido a Cristo,
Dios también puede estar dándole aguijones a usted hasta que sea libre de esa rebeldía contra Cristo. Y no hace falta que Dios haga algo sobrenatural ni asombroso para darse cuenta que Dios está dándole aguijones. Pero tan solamente Dios tiene que retirar sus bendiciones que muchas veces damos por sentado. Damos por sentado que mañana vamos a amanecer con salud. Damos por sentado que mañana vamos a tener trabajo. Damos por sentado que nuestra familia va a tener vida y todas las cosas van a continuar como todos los días y todas las semanas. Pero basta solamente que Dios diga, bueno, voy a retirarte esta bendición. Ya ni te voy a maldecir, solamente voy a retirar esa bendición para darnos cuenta que se nos va la paz, se nos va la seguridad, se nos va la tranquilidad, se nos va el bienestar. Y Dios puede estar dando punzadas a nuestra autosuficiencia. Esa creencia de que en últimas cuentas todo depende de nosotros, que el sustento de la casa depende de nosotros, que nuestra economía y salud depende en últimas de nosotros, que todas las decisiones que hagamos, todo depende de nosotros. Y Dios puede decir, ¿en verdad? ¿Eso crees? Y puede dar aguijones allí y estar llamando su atención para que usted se desprenda de eso que le está esclavizando. Porque al final del día, esa también es una esclavitud. La esclavitud a creer que uno es el que tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Usted necesita ser libre de esa rebeldía. Y si usted no quiere ser esclavo de Cristo, no le queda otra opción. Será esclavo del pecado. Y la cuestión es que el pecado no es un buen amo. La Biblia dice que el pecado trae la muerte. Por favor, siga conmigo viendo lo que ocurrió con Pablo para que vea el buen final que ocurre cuando uno deja de dar coces contra el aguijón. Porque una vez que Pablo escuchó la voz celestial, él quería saber quién estaba detrás de esa voz, ¿no? Versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí nuestro Señor se relaciona de manera muy cercana con la iglesia. Porque Pablo no estaba persiguiendo realmente a Jesús en carne. No, el Señor había ascendido a los cielos. Pero él estaba persiguiendo a la iglesia, pero Cristo decide identificarse con la iglesia en una manera tan cercana que hacerle daño a la iglesia es hacerle daño a Cristo. Tiempo después Pablo lo entendió y escribió en Efesios 1, 22 y 23 que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él lo entendió. Pero en aquel momento que Pablo escuchó que perseguía a Jesús, ¿qué cosas habrán pasado por su mente, no? ¿Qué culpa? ¿Qué dolor? ¿Qué convicción de pecado? Fue algo que traspasó su corazón. Y la Biblia nos dice en Hebreos 4:12 que en efecto así es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace algún tiempo escuché la historia de un atleta muy sobresaliente. Se había preparado para un maratón, ya saben, ¿no? Los 40 y tantos kilómetros. Había hecho un gran esfuerzo para hacer ese trabajo. Y cuando iban corriendo, ya todo el grupo, pues ya a cierta distancia, pues quedan muy separados unos de los otros. Y este atleta, con todo su empeño, con todo su esfuerzo, fue corriendo. Y él pensó que había terminado. Pero tristemente no se dio cuenta que había corrido en la dirección equivocada. Todo su esfuerzo en la dirección incorrecta. Qué sensación tan terrible, ¿no? Haber dado todo tu empeño, haber puesto toda tu mente en una dirección que no es la correcta. Y así sentía probablemente Pablo las palabras de Cristo de decir, todo lo que hiciste, todo ese celo, todo ese esfuerzo,
no fue para honrarme a mí, fue contra mí. Qué duro, qué difícil. El caso de Pablo no había sido solamente inútil, había sido dañino. Había ofendido terriblemente a Dios, a quien pretendía adorar. Había lastimado a muchas personas, a quienes después llamaría su familia. No puedo imaginar un momento de quebrantamiento tan grande como ese. Por eso Pablo, cuando pensaba, ¿quién es el peor pecador de todos?, decía yo, el primero de todos, porque sabía lo que había hecho. En otro relato de la conversión de Pablo, él aporta detalles también a lo que tenemos en Hechos 9. En Hechos 22, por ejemplo, dice que Pablo no solamente preguntó, ¿quién eres, Señor? Y ya cuando el Señor contestó, también dice, y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? No solamente preguntó, ¿quién eres?, pero después preguntó, ¿qué debo hacer? En Hechos 22, 10. Y es que una fuerte evidencia de que Dios ha trabajado en el corazón es una disposición a obedecer. Si alguien dice, yo soy de Cristo, pero no tiene una disposición a obedecer, hay que repensar si realmente es de Cristo. Porque ya vemos aquí en el apóstol Pablo preguntando, ¿qué debo de hacer? Aquel violento que actuaba como un animal salvaje, que se rebelaba contra el Señor, ahora estaba manso, humilde, obediente. ¿Qué debo hacer, Señor? Pablo no se imaginaba en ese momento hasta dónde lo iba a llevar esa pregunta. ¿Qué debo hacer, Señor? Esa pregunta lo llevó a muchas ciudades a predicar a Cristo. ¿Qué debo hacer, Señor? Llevó a Pablo a soportar dificultades, insultos y daños físicos hasta la muerte por causa de Cristo. ¿Qué debo hacer, Señor? Esa fue la pregunta que lo llevó a recibir el elogio y el consuelo de Cristo. Bien, buen siervo y fiel. Fue la pregunta que lo ayudó para recibir la corona de justicia. Fue la pregunta que lo llevó a decir, he acabado la carrera. Haga usted esa pregunta y veamos qué pasa. Diga, ¿qué debo hacer, Señor? Y dígala cada día, ¿qué debo hacer, Señor? Y vamos a ver, con Pablo fueron 30 años. Si Dios le da 50 más a usted, no sé. Pero ¿hasta dónde lo puede llevar el Señor con esa pregunta? Un poco más adelante el Señor le habló a otro hombre llamado Ananías y nos dice ahí en el versículo 10, en el capítulo 9, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿cómo respondió, hermanos? Heme aquí. Esa frase es, aquí estoy dispuesto, será un privilegio para mí hacer lo que me pidas. No sabía qué le iba a pedir el Señor, pero vemos un patrón. Aquí estoy, ¿qué debo de hacer? Estoy dispuesto. El Cristo resucitado hablando y sus discípulos diciendo, aquí estoy. Esa debe de ser la actitud de cada cristiano cuando Dios le habla. Y a veces me siento un tanto preocupado, hermanos, de algunas personas que pueden llegar a pensar que Cristo habla de dos maneras. Una para un pequeño grupo de gente radical y medio fanática que está dispuesto a aventarse y a hacer de todo y para los cuales es correcto que vayan a retiros, que estudien en seminarios y que hagan cosas. Y que Cristo habla de otra manera para los que pues ahí estamos batallando con la esposa, con el esposo, con los hijos, el trabajo y sobrellevando las cosas de la vida. Y que entonces Dios tiene dos maneras en cómo habla con las personas. No, hermanos. No. Hay una sola manera. Y el Señor nos llama parejo. Decir, heme aquí. Seguirle, servirle. ¿Qué debo hacer, Señor? Y mostrar esa disposición. Se puede pensar que, no, pastor, pero es que Pablo era un hombre único.
¿Y qué hay de Ananías? Es el único pasaje donde aparece, bueno, a otro, pero trata de lo mismo. No es un hombre estelar. Sin embargo, heme aquí, dijo, ¿no? Esa debe ser la respuesta, hermanos. Y cuando Pablo preguntó qué debía hacer, se le fueron dadas poco a poco las instrucciones. Pero ahí versículos 6 y 7 nos dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él, versículo 7, se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y con esto pasamos al tercer punto, mucho más breve. Versículo 8. Después del encuentro con Cristo, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y aquí quiero citar un comentario de John Stott que dice: aquel que había pensado entrar en Damasco en la plenitud de su orgullo y su bravura como un opositor de Cristo autosuficiente, así pretendía entrar Pablo, en realidad entraba conducido por otros a la ciudad, ciego y humillado, cautivo de ese mismo Cristo a quien se había opuesto. Qué interesante, ¿no? Pablo pasó de buscar a los que se habían adherido al Señor para que ellos blasfemaran, pasó de eso a ser un hombre que empezó a predicar que Jesús era el Cristo. En el 9:22 dice: pero Saulo seguía fortaleciendo y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Pablo pasó de ser un perseguidor a ser el perseguido. 9:23, después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. Pablo se convirtió en un instrumento de Dios para llevar el mensaje a muchas personas. Y él tuvo la misión de predicar a Cristo donde no había sido predicado. Aquí es donde quiero empezar ya a concluir, hermanos. Hace algún tiempo comencé a leer un libro de la resurrección de Jesús. Un libro muy bien documentado que trata de poner en la mesa incluso comentarios de personas que se oponen al cristianismo. Y para mí fue muy interesante llegar a esa parte de la conversión de Saulo, donde el escritor citaba por lo menos a tres personas que rechazan los milagros, rechazan cosas sobrenaturales que puedan tomarse en cuenta como eventos. Y decía que, citando a estos mismos hombres expertos, ellos decían que no se podía negar la existencia de un Saulo de Tarso, incluso no se podía negar que algo había ocurrido en él para hacer ese cambio tan drástico, y que no se podía incluso negar que él estaba convencido que ese cambio había ocurrido porque había visto al Cristo resucitado. O sea, aun cuando ellos puedan negar la resurrección de Cristo, decían, por lo menos podemos reconocer que en la mente de él algo sucedió, una visión, un éxtasis, lo que sea, pero la resurrección de Cristo fue el punto central que convirtió a este fanático en un hombre que amaba, servía y se entregó su vida por Cristo. Y me llama la atención que incluso los que se oponen puedan estar de acuerdo en ese punto. Y es que en efecto es la resurrección de Cristo. Es el hecho de que Cristo, nuestro Señor, está vivo, que hoy podemos nosotros tener una vida nueva, que hoy hay vidas transformadas, que el Señor sigue trabajando. Y como alguien dijo, la historia de la iglesia no terminó en Hechos 28. Tal vez estaríamos escribiendo Hechos 40 en el día de hoy, pero Cristo sigue vivo, sigue trabajando y Él sigue tocando su corazón y llamándole. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir dando cosas contra el aguijón? ¿Va a seguir batallando contra el Señor? ¿Va a seguir dejando que esa rebeldía le esclavice?
¿O dejará que Cristo le haga libre para darse cuenta que en Él se encuentra la verdadera libertad? ¿Cómo va a responder usted, querido hermano, hermana? ¿Va a decir, ¿qué debo hacer, Señor? Heme aquí. ¿O seguiremos pensando que, pues, Cristo no tiene mucho que decirnos a nosotros, excepto que nos ayude con la familia y el trabajo? Pensémoslo un momento, hermanos. El Señor está vivo y Él nos llama. Oremos. Oh Señor, confesamos nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte y de hecho la muerte no le podía retener, porque Él es el justo que murió por los injustos. La muerte no le podía retener porque la paga del pecado es la muerte, pero en Él no había pecado. No hubo engaño en su boca. Él es el Cordero sin mancha que dio su vida. Hoy celebramos a su nombre y le pedimos, oh Señor, que usted siga trayendo sobre su iglesia, que su palabra hable en nuestro corazón, que nos llame, que corte sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos y nos ayude a discernir esa lucha que todavía podemos llegar a tener, Señor. Ayúdenos y siga llamando en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.